venimos a Romanos esta mañana. Yo pienso en regresar de vacaciones como nuevo año para mí. Y pronto ustedes estudiantes van a regresar a sus escuelas en nuevo año también. Y cuando pienso en eso siempre quiero pensar, ¿qué vamos a decir de nuestros años? Si alguien dice de 2024 hasta 2025, ¿qué van a decir? ¿Cómo pasamos nuestro tiempo juntos en reuniones? Y quiero decir algo fuerte que fue nuestro estudio del Evangelio. Y yo creo que fue 2019, pero no tengo notado en esta Biblia cuando fue la última vez de predicar de Romanos 1. Pero por 2020 o 19, terminamos nuestro estudio de Romanos aquí. Regresamos a Romanos muy seguido. Tiene mucho que decir a nosotros y debemos tener ánimo en estudiar. Voy a leer los versículos 11 hasta 23, por favor. Dice, Romanos 1:11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me ha propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hasta allí la palabra del Señor. Y queremos pensar en los versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Queridos amigos, nosotros sabemos que en la historia del mundo muchos van a decir que han aprendido bien estas palabras.
y han vivido estas palabras 16 y 17. Y muchos van a decir que estos versículos han cambiado su propia vida, pero también han cambiado algo del mundo. Y nosotros sabemos que el cambio que queremos en el mundo comienza cuando nosotros creemos correctamente lo que Dios dice de sí, lo que Él dice de nuestra vida y de nuestra necesidad en el Evangelio. Y nosotros queremos escuchar estas palabras para decir otra vez que estamos en el Evangelio, en Cristo Jesús. Y que la única cosa que queremos de esta vida es el conocimiento correcto y bueno que está en el Evangelio. Y queremos decir que hemos aprendido algo del Evangelio para poder vivir y luego morir en tal consuelo. Y aquí tenemos que escuchar bien, por favor, que el Evangelio siempre es la respuesta. Nosotros decimos que cuando escuchamos bien 16 y 17, no hay otra opción. Pablo hablaba de tal forma, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo hablaba de tal manera para convencernos que la respuesta no está en psicología, la respuesta no está en nuestro poder, la respuesta no está en religión, está en Dios, está en su poder, en lo que Él hace. Y hoy en día hay iglesias que se van desviando y saliendo de la verdad porque tienen otras respuestas. Supuestamente creen la Biblia, supuestamente creen la verdad de la Biblia. Y luego tienen cualquier otra respuesta, pero no tienen la respuesta bíblica. Versículo 16. Pablo no fue avergonzado del Evangelio. Y luego él dice, ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación. Y luego, como leímos algo de 18 a 32, suficiente para decir que el problema en el ser humano siempre es su rebelión contra Dios. Entonces, cuando decimos que la respuesta es el Evangelio, la respuesta a nuestra rebelión, a nuestra idea de querer seguir el mundo, a nuestra idea de querer vivir en placer, a nuestra idea de querer decir que estamos bien, a nuestro deseo de defender nuestras acciones. El gran tropiezo para personas en mi trabajo de evangelizar y hablar y sentar en casas para guiar personas en la palabra, no quieren decir que su vida fue en vano. Hay personas, y especialmente aquí en México es muy obvio, muchas personas vivían sus años en ser católicos, en hacer misas, en participar en lo que nombran confesión y penitencia, en hacer muchas cosas que tienen que ver con superstición y tradición y la palabra y autoridad de seres humanos. Tales personas llegan a tener años y escuchan el Evangelio, o sea, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación en Cristo, solamente en Cristo. Y saben que todos sus años no significan nada. Eso es difícil. Solo en el poder del Espíritu Santo una persona puede ver que todo su esfuerzo y toda su religión y toda su idea de tener cuidado de no decir cosas o decir otras cosas, que todo esto no fue de provecho en el más mínimo.
Cuando decimos esto, sabemos que personas en su orgullo, en pensar que son mejores que los demás, van a rechazar el Evangelio. Pero deben ver la palabra aquí, 16. No me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio. Y es bueno traducir esta palabra mejor, buenas nuevas, buenas noticias. Literalmente la palabra Evangelio quiere decir esto, buenas nuevas. Y deben ver cómo Pablo toma esta palabra en su boca muchas veces. Voy a regresar a capítulo 1 aquí, versículo 1. Él dice que es apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Y cuando él dice esto, está diciendo algo de su vida, que es la vida del apóstol Pablo, dedicado al Evangelio, para el uso de Dios y lo que Dios quiere hacer con el Evangelio. Eso dice que es algo bien importante. No dice para grupos de jóvenes, no dice para estudios, para el Evangelio, dice. Y pueden leer un poquito conmigo versículos 2 y 3 cuando dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. El Evangelio tiene que ver con una persona. Las buenas noticias que Pablo tiene como propósito de vida tiene que ver con una persona, Jesucristo. Aguas, buenas noticias de una persona, no de reglas, no de forma de vivir primeramente, de una persona. O luego pueden regresar al versículo 15 que también leímos. Y me encanta la forma de decir en inglés, y por entender traducciones yo puedo ver que la traducción aquí tiene como trasfondo algunas traducciones en inglés. Y claro, tiene fuerza aquí, dice 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él quiere anunciar buenas nuevas. Y sabemos, versículos 2 y 3, que anunciar el Evangelio, buenas nuevas, es anunciar Cristo, lo que Cristo hizo. Y claro, una persona escuchando sabe no pensar en lo que ofrece el sacerdote en cuanto a lo que hicieron en el templo o sacrificios o incienso, o en cualquier otro aspecto del templo. No, una persona. Y luego versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Y queridos amigos, nosotros sabemos decir que ponemos todo allí. Si tú tienes recursos y quieres jubilar un día, pones poco de tus recursos en comprar terrenos, compras poco en acciones o inversiones, etc. Y decimos, no vas a poner todo tu dinero en un solo lugar. Pero el cristiano pone todo en un solo lugar, en Cristo Jesús. En Cristo. Querido amigo, puedes decir que no encuentras nada de consuelo, nada de esperanza, nada de tu confianza en tu persona, en tus poderes, en tu poder de tener hábito de asistir cultos. No pones nada de confianza en tu hábito de leer la Biblia.
o hablar de Cristo, pero toda tu confianza está meramente, particularmente en Cristo Jesús. Es algo difícil. Y de hecho es tan difícil y así perdimos mucha gente. Mucha gente quiere decir que son importantes. Mucha gente quiere decir que deben tener lugar en la iglesia. Mucha gente quiere decir que son importantes a la iglesia y si no son reconocidos, salen. El Evangelio no tiene que ver con esto. El Evangelio tiene que ver con nosotros en Cristo. Y muy común para nosotros es ver que personas ponen mucho tiempo, hacen mucho y luego pueden ver que en realidad si no tienen algo de reconocimiento, no quieren ser cristianos. Y podemos multiplicar ejemplos, amigos. Eso pasa en muchas maneras. Personas oran por años y años y años. Personas van a los cultos, por años y años y años. Y luego, si la vida sale en una manera no agradable a ellos, van a perder toda su esperanza. Van a dejar todo. Hay muchas cosas que son tristes para nosotros pastores, pero una cosa muy triste es ver persona grande de muchos años en la iglesia saliendo sin esperanza, sin fe. Oh, no quiero imaginar esto. Pablo hablaba de buenas noticias. Pablo hablaba de las noticias que están en Cristo Jesús. Y nosotros sabemos que en la iglesia tenemos que mostrar que la cosa más importante, la idea que tenemos que siempre presentar es el Evangelio. Cristo murió por nuestro pecado. Cristo ya murió. Cristo resucitó para mostrar que somos justificados frente al Padre. Cristo ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios, sentado con Dios, para decir que nuestra salvación es firme, confirmada, pertenece a nosotros. No es esperanza que no vale, pero es esperanza viva. Y guardamos esto. Guardamos esto para siempre. El problema, claro, y la dificultad para nosotros es muchas veces leer a los versículos 18 a 32. Y en leer esto, por ejemplo, 29, 30, 31, estos versículos, hay una lista larga. Y dice de los que están fuera. Pero el cristiano está leyendo y él sabe que fue la verdad de su vida. Y él fue culpable de muchas de estas cosas aquí mencionadas. Y sabe que hay una distinción que tiene que ver solo con Dios, solo con el poder de Dios en Cristo Jesús, que es ser quitado de entre los condenados y ser recibido entre los santos. Y nosotros decimos que lo que va pasando entre nosotros cuando hay este cambio, cuando hay la realización que allí estuvimos condenados y ahora no somos condenados, es cuando reconocemos lo que nombramos el Evangelio. Cristo murió, no por nada que hice yo, pero claro, querido amigo, debes estar de acuerdo con Dios. Sus acciones malas.
¿Pensabas que hiciste bien? Dice Dios, no. ¿Pensabas que fuiste muy importante? Dice Dios, no. ¿Pensabas que tienes algo que ofrecer a Dios? No. Y eso es el Evangelio. Y muchas veces cristianos, tanto nuevos como los que caminan con Dios muchos años, pierden la vista del Evangelio. Y hace importante a nosotros recordar que hay algo aquí que vamos a decir que no tenemos permiso perder. Versículo 17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Voy a decir algo de esta frase, por fe y para fe, en un momentito. Pero tenemos que entender que dice el Espíritu a nosotros, el Evangelio, tiene en sí la justicia de Dios. La justicia es revelada en el Evangelio. Antes de explicar mucho de esto, quiero causarles recordar de Martín Lutero. Él fue una de las personas bien influenciado por estos versículos. Y fue tropiezo para él. Antes de creer, fue monje. Eso es interesante, ¿verdad? No fue creyente y su vida completamente dedicada a mucho servicio, a mucha oración, tiempos de ayuno, etcétera, etcétera. Mucha acción en la iglesia, pero no fue creyente. Y podemos decir que antes de la Reforma no había ninguna iglesia cristiana en nuestro término. Oh, sí, había lugares donde predicaron gracia, donde predicaron gracia libre, gratuitamente dada a nosotros. Pero no fue la iglesia cristiana como conocemos la iglesia hoy. Y fue antes de Lutero poniendo sus 95 tesis, pero eran críticas, quejas contra la iglesia romana. Antes de todo esto, siempre él dijo, no puedo. Y cuando él leía la palabra evangelio y él sabía que significó buenas noticias, él dijo que fue mala noticia. Porque en la idea suya, él estaba leyendo esas mismas palabras y dijo en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, para fe. ¿Cómo está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. Y él dijo, ese es el problema. No puedo hacer esto. Y siempre pensaba en su obra. Pero por fin entendió el punto. Y él, leyendo cuidadosamente, y nosotros también. 17. Fe nos trae la justicia de Dios. Fe nos da la justicia de Dios. El Evangelio tiene que ver con el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Dios puso en el Evangelio algo de poder y alguien encontrándose con el Evangelio se encuentra con el poder de Dios, y encontrarse con el poder de Dios es tener la justicia de Dios. Oh, es muy sencillo. Nosotros sabemos que muchas veces usamos la palabra justicia para hablar de lo que es correcto. Es justo hacer así. Es justo cuando alguien pierde su cartera
devolver la cartera. Eso es justo, es justicia hacer esto. Entonces muchas personas escuchando la palabra justicia piensan en lo que puedan ofrecer, pero no. Aquí 17, escuchen, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Es decir, que hay una acción que tiene que ver con una transacción de Dios. Hay algo que va pasando que el cristiano recibe. Él oye de la necesidad de justicia y sabe que se encuentra en el Evangelio. Y aunque no tiene que ofrecer nada, tiene la justicia. Y aunque no sabe cómo conseguir, solo cree. Y es conseguida la justicia de Dios. Y queridos amigos, vivimos en esta esperanza. Cuando nos caemos en el pecado, el justo por la fe vivirá. Ok, he pecado, pero hay camino de regresar. O cuando hay tentación, vivimos en esta esperanza. Llega fuerte la tentación. Llega el disfraz del diablo que dice, eso es bueno. Llega la idea de estar felices o tener algo de consuelo o paz o que sea. Pero es tentación y sabemos que es tentación. Vivimos en esta esperanza. Nuestra esperanza no está en nuestro placer o felicidad o cualquier cosa así. Está en la justicia de Dios. Cuando la vida no nos hace sentido o estamos deprimidos. Cuando la vergüenza de pecados que hemos hecho en el pasado, nuestro pasado, es feo. Nuestra vida es fracaso. Siempre es. Pero el Evangelio no es fracaso. Cuando hay muerte de amados, o cuando hay amados que salen de Cristo, o salen de la iglesia, es decir, salen de su fe, en esa esperanza el justo por la fe vivirá. Nos mantiene en el camino. Nos da la fuerza a seguir. Nos da el consuelo, no darnos por vencidos, sino decir entonces, tener fe es ser salvo. Salvo del pecado, de su condenación. Perseguir fe es el camino del Evangelio. Y es aquí donde quiero decir algo de la frase aquí, por fe y para fe. Parece una frase muy sencilla en español y es igual en griego, por fe y para fe. Y la idea es muy sencilla, la justicia es mía por medio de fe. ¿Y qué va pasando después de tener tal fe en la justicia de Dios? Oh, yo sigo en fe. No necesito seguir con mi obediencia. Oh, es otro asunto de otro día. Obediencia sí viene, pero claro, seguimos por fe. Y ese es el punto. Querido amigo, muchas veces cuando hablo con ustedes y cuando veo los fracasos de mi vida, es porque quiero seguir en mi esfuerzo. Quiero pensar que soy capaz. Quiero pensar que tengo el secreto. Y solo puedo aplicar mi secreto y voy a estar bien. Y luego hay otro fracaso. Porque no soy capaz. Por fe. Y no es por mi esfuerzo, es por fe. En ese sentido es correcto decir que
Fe, claro, no es contra obedecer a Dios, nos lleva a la obediencia. Versículo 5 de capítulo 1, para la obediencia a la fe, se puede traducir para la obediencia de la fe, es decir, que es obvio que cuando tengo fe, tengo obediencia, pero aguas no quiere decir que mi obediencia me salva. Y queridos amigos, algo aquí que tenemos que guardar. El fin de versículo 16. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Unos van a leer esto y pensar que el griego es más importante, el judío es más importante. No se escribe así, solo tiene que ver con tiempo. Y en tiempo sabemos que el evangelio llegó con los judíos primeramente. Y tenemos que estar de acuerdo con Romanos 4 y con Gálatas 3 y con Génesis 15 y con el libro de Hebreos que dice que el evangelio llegó en el Antiguo Testamento porque Abraham creyó, al Señor y le fue contado por justicia. El evangelio es ser recibido por fe. Y nosotros sabemos si vamos a avanzar como iglesia, si vamos a poder establecernos para la próxima generación, si vamos a poder establecer otras iglesias, si vamos a mandar misioneros salir de nuestras familias, si vamos a perder nuestra vida de algo de buena onda y con razón y para la gloria del Señor y sin perder la vida en las cosas que no valen, haremos por fe. Haremos como los judíos antes y como nosotros hoy, por fe. Y si puedo decir en punto de aplicación, y necesitan recibir como regaño fuerte, no sé cómo decir este punto bastante fuerte. Vas a perder la vista de tu fe pronto. Y pensar que tiene que ver con tu esfuerzo. Pero en tal momento necesitas estar convencido que tiene que ver con tu fe. Vas a seguir en fe. Dios tiene las respuestas tuyas en fe. Dios sabe de tus años por delante. Y tú puedes confiar en esto, en fe. Eso es lo que causa a nosotros bastante dificultad. Siempre perdimos la vista de fe. Pensamos que tiene que ver con nosotros. Gracias a Dios, no es así. Es Dios en Cristo Jesús, dándonos salvación en su Hijo, en su amado, por medio de fe. Amén. Estamos aquí y la verdad de estar aquí debe decir que estamos felices en ti. Pero si hay algunos escuchando que no están felices y no tienen una verdadera fe, pedimos por ellos. Pedimos por nuestros amigos que se apartan de la comunidad de la fe. Pedimos que tengan el ánimo de regresar para tener fe en nuestro Cristo resucitado. Amén.